¿Alguna vez te has sentido perdido en medio de los problemas, buscando una respuesta que parezca no llegar? En esos momentos, las palabras del Salmo 34:17 nos ofrecen esperanza. Claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Este poderoso versículo nos recuerda que Dios no solo escucha nuestro clamor, sino que actúa para liberarnos de nuestras pruebas. Hoy exploraremos cómo repetir este salmo puede transformar tu situación, llenarte de paz y acercarte más a Dios. ¿Estás listo para descubrir la fuerza que estas palabras tienen para cambiar tu vida? Esos instantes de dolor, incertidumbre y soledad que parecen opacar cualquier esperanza. La buena noticia es que no estamos solos en esas batallas. La Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios está atento a nuestro clamor. En el Salmo 34:17 leemos: claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Estas palabras no son solo un consuelo, sino una promesa viva y activa que puede transformar nuestra perspectiva en medio de la tormenta. David, el autor de este salmo, no escribió estas palabras desde un lugar de comodidad o tranquilidad. Al contrario, fue en medio de una crisis personal cuando declaró esta verdad. La historia nos lleva a un momento crítico en la vida de David, cuando huía de Saúl, quien buscaba matarlo. Desesperado y con miedo se refugió en territorio enemigo, entre los filisteos, y allí tuvo que fingir estar loco para salvar su vida. ¿Te imaginas la angustia de estar atrapado sin un lugar seguro, dependiendo de la misericordia de enemigos que fácilmente podrían haberte matado? Fue en ese contexto que David experimentó el poder de clamar al Señor y ser librado de sus angustias. Cuando reflexionamos en esta promesa, descubrimos algo asombroso. Dios no solo escucha nuestras palabras, sino también el clamor profundo de nuestro corazón. Clamar no es solo hablar, es abrir nuestra alma a Dios, permitiéndole entrar en los lugares más oscuros y llenarlos de luz. Tal como David lo hizo, también nosotros podemos recurrir al Señor en medio de nuestras luchas. Este acto de clamar va más allá de una acción mecánica. Es un encuentro transformador con aquel que tiene el poder para cambiar cualquier situación. A lo largo de la historia bíblica vemos innumerables ejemplos de personas que clamaron al Señor y fueron escuchadas. Pensemos en el pueblo de Israel, esclavizado en Egipto, viviendo en condiciones inhumanas. En Éxodo 3:7, Dios le dice a Moisés: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Esta declaración no solo revela la compasión de Dios, sino también su disposición a intervenir en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Así como escuchó el clamor de Israel y los libró de la esclavitud, Él también está atento a nuestras oraciones, listo para obrar en nuestro favor. Pero ¿qué significa realmente clamar al Señor? No se trata de encontrar palabras perfectas o de orar de cierta manera. Más bien es un acto de rendición total, de reconocer que no podemos enfrentar nuestras luchas solos y que necesitamos su intervención. Es en esa vulnerabilidad donde Dios se manifiesta con mayor poder. El Salmo 50:15 nos dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Esta invitación no tiene condiciones complicadas. Dios no exige perfección, solo un corazón dispuesto a buscarlo sinceramente. En nuestra vida cotidiana esta promesa sigue siendo tan real como lo fue en los días de David. Una madre desesperada por la salud de su hijo puede clamar a Dios y encontrar paz
en medio del caos. Un hombre enfrentando la pérdida de su empleo puede recitar este salmo, aferrándose a la certeza de que Dios proveerá. Y una joven luchando con la ansiedad puede experimentar cómo estas palabras calman su alma y renuevan su esperanza. En cada uno de estos casos, clamar al Señor no solo cambia las circunstancias externas, sino que transforma el interior, dando fuerza para seguir adelante. Es importante destacar que clamar al Señor no significa que los problemas desaparecerán de inmediato. A veces el proceso de liberación lleva tiempo, pero incluso en esos momentos de espera, su paz y su presencia nos sostienen. Isaías 41:10 nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras son un recordatorio constante de que, aunque enfrentemos dificultades, nunca estamos solos. Cuando repetimos el Salmo 34:17, algo poderoso sucede. Estas palabras no son solo un recordatorio, sino un arma espiritual contra el desánimo y la desesperanza. Declaran en voz alta que Dios escucha y actúa, reafirmando nuestra fe, incluso cuando las circunstancias parezcan contradecirlo. En Romanos 10:17 se nos dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esto significa que al declarar este salmo, estamos alimentando nuestra fe, permitiendo que crezca y nos sostenga en medio de cualquier situación. Un ejemplo conmovedor de esto es la historia de una mujer que enfrentaba una grave enfermedad. En medio de sus tratamientos médicos, comenzó a recitar diariamente el Salmo 34:17, creyendo en la promesa de que Dios escucharía su clamor. Aunque su sanidad no llegó de inmediato, descubrió una fortaleza interior que nunca había conocido. Su fe creció, su ánimo se renovó y finalmente experimentó una recuperación que los médicos describieron como milagrosa. Este testimonio no solo habla del poder del Salmo, sino también del Dios que lo inspiró. La invitación de este Salmo es clara. No importa cuán grandes sean tus problemas o cuán profundas sean tus heridas, Dios está dispuesto a escuchar y a actuar. Pero para experimentar esto necesitamos dar un paso de fe, atreviéndonos a confiar en Él, incluso cuando no entendemos el camino. En Proverbios 3, 5, 6 leemos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este acto de confianza es fundamental para ver su mano obrando en nuestras vidas. Además, clamar al Señor es un recordatorio de que nuestra dependencia no está en nuestras propias fuerzas, sino en su poder. Es fácil caer en la trampa de pensar que debemos resolver todo por nuestra cuenta, pero la Biblia nos enseña que nuestra verdadera fortaleza proviene de Él. En 2 Corintios 12:9 el apóstol Pablo escribe: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré aún más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Este versículo nos anima a abrazar nuestra debilidad, sabiendo que es precisamente allí donde Dios se manifiesta con mayor fuerza. Mientras seguimos explorando el poder de repetir este salmo en momentos de angustia, recordemos que no es un simple ritual ni una fórmula mágica. Es un encuentro con el Dios vivo, una declaración de fe que nos conecta con su amor y su poder. Cada palabra de este versículo está impregnada de la verdad de que somos amados, cuidados y escuchados por el Creador del universo. Y esa verdad tiene el poder de cambiarlo todo. ¿Te imaginas lo que podría suceder si comenzaras a aplicar esta promesa a tu vida diaria?
Si cada vez que enfrentas un desafío, en lugar de rendirte al miedo o a la duda, decides clamar al Señor y repetir este salmo, verías cómo tu perspectiva cambia, cómo la paz reemplaza a la ansiedad y cómo la esperanza florece en medio de la dificultad. Esto no es solo un ideal, es una realidad accesible para todos aquellos que eligen confiar en Dios y buscar su guía. Este es el primer paso en un viaje de fe que no solo te acercará más a Dios, sino que también te permitirá experimentar su fidelidad de una manera más profunda. Así como David, tú también puedes declarar: claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. ¿Qué estás esperando? En momentos de dificultad, las palabras que repetimos pueden determinar la dirección de nuestros pensamientos y la fortaleza de nuestro corazón. Es aquí donde el Salmo 34, 17 adquiere un poder transformador. Claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Este versículo no solo nos recuerda la fidelidad de Dios, sino que revela una verdad profunda sobre el impacto de hablar palabras de fe en medio de nuestras pruebas. Cuando repetimos este salmo, no estamos realizando un acto mecánico, estamos declarando una verdad eterna que tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y fortalecer nuestra conexión con Dios. Desde el principio de las Escrituras vemos el poder que tienen las palabras. En Génesis, Dios creó el universo al pronunciar su palabra. En Hebreos 11:13 afirma: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Esta revelación no es solo un recordatorio de la grandeza de su obra, sino una invitación a reflexionar sobre el poder que también nos ha otorgado a través del uso de nuestras palabras. Cuando repetimos las verdades de las Escrituras, como el Salmo 34, 17, estamos alineando nuestra fe con la voluntad de Dios y permitiendo que su poder se manifieste en nuestras vidas. La palabra hablada tiene un efecto directo sobre nuestra mente y espíritu. Al repetir este salmo, no solo recordamos que Dios está atento a nuestras necesidades, sino que reforzamos nuestra fe en su intervención. La fe, como se nos enseña en Romanos 10, 17, viene al oír la palabra de Dios. Por lo tanto, cada vez que declaramos estas palabras, estamos sembrando fe en nuestro corazón. Este acto de declarar la palabra en voz alta no es una práctica nueva, es un principio que vemos repetido en las Escrituras. En Josué 1:8 Dios instruye: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. La repetición de la palabra de Dios no solo alimenta nuestra alma, sino que también nos capacita para enfrentar los desafíos con valentía y confianza. El Salmo 34, 17 nos ofrece algo único, una promesa de respuesta divina. En la angustia, nuestras emociones tienden a buscar formas de controlar o resolver las circunstancias. Pero el poder de este salmo radica en llevar nuestra mirada hacia aquel que tiene el control absoluto. El acto de clamar a Dios y repetir esta promesa nos ayuda a reenfocar nuestra atención de nuestras limitaciones a su ilimitado poder. No se trata simplemente de repetir palabras, sino de permitir que esas palabras nos recuerden quién es Dios y lo que Él puede hacer. Las Escrituras nos enseñan que la palabra de Dios es viva y eficaz, como se afirma en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.
Al repetir el Salmo 34, 17, en momentos de angustia, estamos invitando a esta poderosa verdad a penetrar en nuestro ser y a transformar la forma en que enfrentamos nuestras circunstancias. La palabra no solo tiene el poder de consolarnos, sino también de guiarnos hacia el propósito de Dios en medio de nuestras pruebas. Cuando clamamos al Señor y repetimos su palabra, estamos participando en una batalla espiritual. En Efesios 6:17 se nos exhorta a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este salmo, cuando lo pronunciamos con fe, se convierte en un arma espiritual que nos fortalece contra el desánimo, el miedo y la duda. No es un simple consuelo, sino una declaración de que Dios es más grande que cualquier adversidad que enfrentemos. Es la expresión de una fe activa, una fe que se niega a ser derrotada por las circunstancias porque confía en la fidelidad de aquel que ha prometido librarnos. En muchos relatos bíblicos vemos cómo las palabras pronunciadas en fe tuvieron un impacto profundo. Cuando Jesús enfrentó las tentaciones en el desierto, su arma fue la palabra de Dios. En Mateo 4:4 respondió al tentador diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este ejemplo nos enseña que nuestras palabras, cuando están alineadas con la verdad de las Escrituras, no solo tienen el poder de fortalecer nuestra fe, sino también de resistir las pruebas y tentaciones. El Salmo 34:17 no solo nos invita a clamar a Dios, sino a hacerlo con la confianza de que Él escucha. Esta certeza de que Dios está atento a nuestras palabras es lo que transforma nuestra oración en una declaración de fe. En 1 Juan 5, 14, 15 se nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Repetir este salmo en momentos de necesidad es un acto de fe en esta verdad, que nuestro clamor no cae en el vacío, sino que llega al corazón de Dios. Este principio también se refleja en la importancia que las Escrituras dan al poder de la alabanza en medio de las pruebas. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentó un ejército que parecía invencible, ordenó que los cantores marcharan al frente del ejército alabando a Dios, mientras proclamaban: den gracias al Señor, porque su amor es eterno. Dios confundió a los enemigos y les dio la victoria. Este relato nos muestra que el poder de declarar la verdad de Dios, incluso en medio de la batalla, tiene el potencial de cambiar nuestras circunstancias. Cuando repetimos el Salmo 34:17, no solo estamos clamando, sino que también estamos proclamando la fidelidad de Dios, confiando en que Él está obrando a nuestro favor. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Repetir este salmo es una forma de poner en práctica esta instrucción, entregando nuestras ansiedades a Dios y permitiendo que su paz llene nuestros corazones. Es un recordatorio constante de que no estamos solos, de que Él está presente y dispuesto a intervenir. En la angustia, nuestras palabras pueden ser un reflejo de nuestra fe o de nuestra duda. Proverbios 18:21 nos advierte: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Al elegir repetir las palabras de este salmo, estamos eligiendo hablar vida
esperanza y verdad sobre nuestra situación. Estamos declarando que nuestro Dios es fiel, que Él escucha nuestro clamor y que su poder es suficiente para librarnos de cualquier angustia. A través de este salmo se nos recuerda que clamar a Dios no es un acto pasivo, sino una acción de fe que abre la puerta a su intervención. Cada vez que repetimos estas palabras, estamos afirmando nuestra confianza en su carácter, en su poder y en su amor inquebrantable. Este acto, aunque simple, tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual, ayudándonos a enfrentar las pruebas con la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor. Al integrar esta práctica en nuestra vida diaria, no solo encontramos consuelo en momentos difíciles, sino que fortalecemos nuestra relación con Dios. El Salmo 34, 17 no es solo una promesa para un momento específico, sino una verdad eterna que puede sostenernos en cada etapa de nuestra vida. Es un recordatorio de que sin importar lo que enfrentemos, siempre podemos clamar al Señor, sabiendo que Él escucha y que su respuesta está en camino. En medio de las pruebas es natural buscar respuestas y consuelo. El Salmo 34, 17 nos dirige hacia una fuente inagotable de esperanza. Claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Este versículo no solo nos invita a clamar al Señor, sino que también nos recuerda que nuestra confianza no está basada en nuestras circunstancias, sino en el carácter fiel de Dios. Para comprender completamente el poder de estas palabras, es esencial mirar al contexto en el que fueron escritas y al hombre que las proclamó. David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, atravesó innumerables desafíos antes de llegar al trono. Sus experiencias nos muestran cómo la fe puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Cuando escribió este salmo, se encontraba en una situación de profundo peligro, perseguido y sin un lugar seguro. No obstante, en lugar de sucumbir al miedo, eligió elevar su voz al Señor, confiando en que Él escucharía su clamor. Esta confianza no era una emoción pasajera, sino una convicción basada en la fidelidad que había experimentado a lo largo de su vida. La Escritura está llena de relatos que nos muestran cómo Dios responde al clamor de su pueblo. Uno de los ejemplos más poderosos es el de los israelitas en su esclavitud en Egipto. Durante años sufrieron bajo la opresión, pero su clamor no pasó desapercibido. En Éxodo 2, 23, 24 leemos: los israelitas gemían a causa de su esclavitud y clamaron pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a Dios, quien escuchó su queja y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Este momento marca el inicio de la liberación de Israel, recordándonos que Dios no solo escucha, sino que actúa en respuesta a nuestro clamor. El clamor de los justos no se limita a situaciones de opresión externa. También incluye nuestras luchas internas, esos momentos en los que nuestras emociones parecen desbordarse y no encontramos paz. En el Salmo 42, 11, el salmista clama: ¿por qué, alma mía, te abates y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este clamor refleja la lucha de quien busca mantener su fe en medio del desánimo. Repetir las promesas de Dios en momentos como estos no solo refuerza nuestra confianza, sino que nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús también respondió al clamor de aquellos que se acercaron a Él con fe. Cuando Bartimeo, el ciego, sentado junto al camino, escuchó que Jesús pasaba, gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10, 47. Aunque muchos intentaron callarlo,
Él insistió, confiando en que Jesús podía cambiar su vida. Su clamor no fue ignorado. Jesús se detuvo, lo llamó y le devolvió la vista. Este encuentro no solo transformó físicamente a Bartimeo, sino que también mostró el corazón compasivo de un Dios que siempre responde a los llamados de sus hijos. El Salmo 34:17 nos recuerda que la clave no está en la perfección de nuestro clamor, sino en aquel que lo escucha. Dios no requiere palabras elaboradas ni fórmulas específicas. Lo que busca es un corazón sincero que confíe en Él. En Lucas 18:13 Jesús relata la oración del recaudador de impuestos, que con humildad dijo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Aunque sus palabras eran simples, su honestidad y arrepentimiento lo acercaron al corazón de Dios. Este ejemplo nos enseña que nuestro clamor no necesita ser perfecto para ser escuchado, solo debe ser auténtico. Repetir el Salmo 34:17 no es solo un recordatorio de la fidelidad de Dios, sino también un acto que fortalece nuestra fe. La palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente y transformar nuestra perspectiva. En Romanos 12:2 se nos instruye: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Al repetir este versículo, permitimos que la verdad de Dios eche raíces en nuestra mente, reemplazando el miedo con confianza y la duda con esperanza. Este salmo también nos invita a reflexionar sobre la relación entre nuestra fe y la respuesta de Dios. En Hebreos 11:6 se afirma: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Clamar al Señor y repetir sus promesas no es un simple ritual, es una declaración de fe que reconoce su poder y su disposición para obrar a nuestro favor. Es un acto que abre la puerta a su intervención en nuestras vidas. Cuando meditamos en la historia de David, descubrimos que su confianza en Dios no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de una relación construida a lo largo de los años, una relación basada en la experiencia de su fidelidad en situaciones pasadas. En el Salmo 23:4, David declara: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esta confianza en la presencia constante de Dios fue lo que le permitió enfrentar sus desafíos con valentía, sabiendo que no estaba solo. El Salmo 34:17 nos recuerda que aunque las pruebas sean inevitables, no tenemos que enfrentarlas en soledad. En Isaías 41:13, Dios nos asegura: yo soy el Señor tu Dios, que te toma de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudaré. Estas palabras son un recordatorio de que su presencia es suficiente para sostenernos, incluso en los momentos más oscuros. Al repetir este salmo, nos alineamos con esta verdad, permitiendo que su paz y su fortaleza nos llenen. La fe que se activa al clamar al Señor no solo impacta nuestra relación con Él, sino también nuestra capacidad de enfrentar las dificultades con una perspectiva renovada. En Filipenses 4:13, Pablo escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta declaración de fe no ignora las dificultades, pero las enfrenta con la seguridad de que Dios está en control y que su poder nos capacita para superarlas. Este mismo principio se refleja en el Salmo 34:17, que nos asegura que Dios no solo escucha, sino que también actúa para librarnos de nuestras angustias. La vida de fe no está exenta de desafíos, pero el Salmo 34:17 nos recuerda
que cada clamor es una oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera nueva. Este versículo no es solo una promesa para situaciones extremas, es un recordatorio constante de que Dios está presente en cada detalle de nuestra vida. Repetir estas palabras en momentos de angustia no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos conecta con su propósito eterno, recordándonos que nuestras pruebas tienen un significado más allá de lo que podemos ver. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza nuestras pruebas para moldearnos y acercarnos más a Él. En Romanos 8:28 se nos dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos asegura que incluso en medio de las dificultades, Dios está obrando para nuestro bien. Al repetir el Salmo 34:17, reafirmamos nuestra confianza en esta verdad, permitiendo que su paz nos guíe mientras esperamos su intervención. El Salmo 34:17 no es solo una invitación a clamar, sino una promesa de que Dios escucha. En cada palabra encontramos un recordatorio de su amor inquebrantable y su fidelidad inquebrantable. Al repetir este versículo nos alineamos con esta verdad, fortaleciendo nuestra fe y experimentando su poder de una manera transformadora. Esta es la esperanza que nos sostiene, el refugio que encontramos en su palabra y la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos, Él está con nosotros. El Salmo 34:17 nos recuerda una verdad inquebrantable. Claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Estas palabras no son solo un reflejo de la fe de David, sino una invitación a confiar plenamente en la capacidad de Dios para intervenir en nuestras vidas. Este versículo nos sitúa en un espacio donde la oración no es un monólogo, sino una conversación viva y activa con aquel que nunca está ausente. Sin embargo, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos discernir su respuesta cuando clamamos a Él? La respuesta de Dios no siempre se manifiesta de forma inmediata o como esperamos. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos que nos muestran cómo su intervención a menudo llega de maneras inesperadas. En algunos casos, su respuesta trae un cambio inmediato en las circunstancias, mientras que en otros fortalece el espíritu para enfrentar el desafío con fe renovada. Ambas formas de respuesta son igualmente valiosas porque en todas ellas el propósito divino se despliega. El Salmo 145, 18, 19 refuerza esta idea al declarar: el Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad, cumple los deseos de quienes le temen, escucha su clamor y los salva. Este pasaje nos enseña que su cercanía no depende de nuestras percepciones, sino de su fidelidad inquebrantable. Discernir la voz de Dios en un mundo lleno de ruido puede parecer complicado, pero no es imposible. El Salmo 119, 105 nos recuerda que su palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. En esta afirmación encontramos una clave crucial. Su guía se revela a través de las Escrituras. Cuando clamamos a Dios, su respuesta puede venir en forma de un versículo que ilumina nuestra situación, una verdad que calma nuestro corazón, o una promesa que nos recuerda su fidelidad. Esto no es casualidad, es la manifestación de su voluntad a través de su palabra viva. La oración también juega un papel esencial en este proceso. Clamar al Señor no se limita a expresar nuestras necesidades, sino que incluye escuchar con un corazón dispuesto. En Jeremías 33:3, Dios promete: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Estas palabras nos invitan a entrar en un diálogo con Dios, confiando en que Él no solo escucha,
sino que también revela verdades profundas que transforman nuestra perspectiva. Este tipo de discernimiento no ocurre de forma automática, requiere paciencia, fe y una disposición para buscarlo de todo corazón. La naturaleza de la respuesta de Dios a menudo desafía nuestras expectativas. En lugar de remover la dificultad de inmediato, puede permitir que la prueba continúe para fortalecer nuestra fe y carácter. Santiago 1, 2, 4 nos insta a considerar puro gozo cuando enfrentamos diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Esta verdad puede parecer paradójica, pero refleja el diseño divino, en el que cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer en confianza y dependencia de Él. Repetir el Salmo 34, 17 durante estas temporadas nos ayuda a mantenernos enfocados en su promesa de liberación, recordándonos que su tiempo es perfecto. A veces la respuesta de Dios se presenta en forma de paz. En Filipenses 4, 6, 7 Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, aunque no siempre cambia las circunstancias externas, tiene el poder de calmar nuestro interior y darnos la fortaleza para enfrentar cualquier situación. Al recitar el Salmo 34, 17, invitamos esta paz a llenar nuestras vidas, confiando en que Dios está obrando a nuestro favor. El discernimiento de la voz de Dios también implica estar atentos a las puertas que Él abre o cierra en nuestra vida. En Apocalipsis 3:7 se describe a Jesús como aquel que abre y nadie puede cerrar, y que cierra y nadie puede abrir. Esta imagen nos recuerda que su soberanía se manifiesta incluso en los detalles más pequeños. Cuando clamamos a Él, podemos confiar en que sus planes para nosotros siempre son buenos, incluso si no los comprendemos por completo en el momento, ¿no? Es importante recordar que la respuesta de Dios nunca contradice su palabra. En 1 Corintios 14, 33 se nos dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Esto significa que cualquier dirección que recibamos al clamar a Él estará en armonía con las enseñanzas bíblicas. Por esta razón, sumergirnos en las Escrituras mientras buscamos su guía es fundamental. Al hacerlo, afinamos nuestra capacidad para discernir su voz y evitamos ser desviados por nuestras propias emociones o deseos. El Salmo 34, 17 también nos invita a confiar en que Dios escucha incluso cuando su respuesta parece estar demorándose. En Habacuc 2:3 se nos asegura: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este recordatorio nos anima a permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto y que su intervención llegará en el momento preciso. La espera no es una señal de su ausencia, sino una oportunidad para desarrollar nuestra paciencia y dependencia de Él. El acto de clamar a Dios y discernir su respuesta no es una fórmula rígida, sino una expresión dinámica de nuestra relación con Él. Cada vez que repetimos el Salmo 34, 17, reafirmamos nuestra fe en su capacidad para escuchar y actuar. Este acto no solo nos conecta con su poder, sino que también nos recuerda que somos amados y valorados por el Creador del universo. A medida que profundizamos en la verdad de este salmo, descubrimos que discernir la voz de Dios no es un proceso aislado, sino un reflejo de nuestra relación continua con Él. En Juan 10:27 Jesús declara: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo no solo nos asegura que podemos reconocer su guía, sino que también nos invita a seguirlo con confianza,
sabiendo que su dirección siempre nos llevará hacia su propósito perfecto. El Salmo 34, 17 no es solo una promesa de liberación, sino una declaración de que Dios está profundamente involucrado en nuestras vidas. Cada vez que lo recitamos, nos alineamos con esta verdad, fortaleciendo nuestra fe y permitiendo que su paz y su guía transformen nuestra perspectiva. En este acto sencillo pero poderoso encontramos una conexión renovada con su presencia, recordándonos que nunca estamos solos. El Salmo 34, 17 nos ofrece una invitación clara y poderosa: clamar al Señor con la confianza de que Él escucha y actúa. Estas palabras no solo nos aseguran su atención, sino que también nos desafían a responder a esta verdad con fe y acción. La vida de fe no se limita a esperar pasivamente la intervención divina. Requiere un compromiso activo para confiar en Dios y alinearnos con su propósito, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes. Este llamado a confiar y actuar es el núcleo de una relación viva con el Señor. La Escritura nos muestra que la fe verdadera siempre se traduce en acción. En Santiago 2:17 se nos dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Este principio no significa que nuestras obras nos salven, sino que una fe genuina se manifiesta en cómo vivimos y respondemos a la verdad de Dios. Al repetir el Salmo 34:17, no solo estamos declarando una promesa, estamos reafirmando nuestra disposición a confiar en su guía y a actuar conforme a su dirección, sabiendo que Él nos libra de nuestras angustias en su tiempo y a su manera. La confianza en Dios no se trata únicamente de creer que Él hará algo, también implica rendirnos a su voluntad. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este acto de rendición no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos desafíos que parecen no tener solución. Sin embargo, confiar en Dios nos lleva a un lugar de descanso y seguridad, sabiendo que su plan siempre es para nuestro bien. Cuando clamamos a Dios y proclamamos su palabra, estamos participando activamente en su obra redentora. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta verdad nos anima a actuar con la certeza de que nuestras circunstancias, por difíciles que sean, están siendo moldeadas por Él para un propósito mayor. Cada vez que repetimos el Salmo 34, 17, no solo reafirmamos nuestra fe en esta promesa, sino que también nos posicionamos para responder con obediencia a lo que Él nos llama a hacer. La Biblia está llena de ejemplos de personas que respondieron a los desafíos con fe y acción. Uno de los más destacados es el relato de Abraham, quien fue llamado por Dios a salir de su tierra hacia un lugar desconocido. En Hebreos 11, 8 se nos dice: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció y salió para ir a un lugar que iba a recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este acto de obediencia no solo demuestra la confianza de Abraham en la promesa de Dios, sino que también nos recuerda que la fe requiere movimiento, incluso cuando el camino no está completamente claro. Repetir el Salmo 34, 17 es un acto de fe, pero también un recordatorio de que debemos actuar conforme a esa fe. Esto significa que además de proclamar las promesas de Dios, debemos buscar activamente su dirección y seguirla. En Isaías 30, 21 se nos asegura:
Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que dirá: este es el camino, síguelo. Este versículo nos anima a permanecer sensibles a la guía divina, confiando en que Él nos dirigirá hacia su propósito perfecto. La acción también se traduce en perseverancia. En Gálatas 6:9 se nos exhorta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esta perseverancia no es una demostración de nuestra fortaleza, sino una expresión de nuestra confianza en el carácter fiel de Dios. Al recitar el Salmo 34:17, nos recordamos a nosotros mismos que, aunque la liberación no sea inmediata, su fidelidad es inquebrantable y su intervención llegará en el momento justo. La obediencia no siempre será fácil ni estará libre de desafíos, pero las Escrituras nos aseguran que siempre es recompensada. En Deuteronomio 28:1-2 se nos promete: si realmente escuchas la voz del Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que te doy hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Este recordatorio no solo nos motiva a confiar en su palabra, sino también a actuar con fidelidad, sabiendo que sus promesas son firmes. Repetir el Salmo 34:17 no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos impulsa a vivir de acuerdo con ella. En 1 Juan 3:18 se nos instruye: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este llamado a la acción nos recuerda que nuestra fe no debe limitarse a lo que decimos, sino reflejarse en cómo vivimos. Al proclamar este versículo, estamos afirmando nuestro compromiso de responder con obediencia a la voz de Dios y de actuar con valentía frente a las pruebas. El Salmo 34:17 también nos desafía a mirar más allá de nuestras propias circunstancias y a actuar como instrumentos de su amor y justicia en el mundo. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a ser luz. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esta invitación no solo nos anima a confiar en Dios para nuestras necesidades, sino también a vivir de una manera que refleje su carácter y atraiga a otros hacia Él. El acto de clamar al Señor y repetir su palabra es un recordatorio constante de que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna sobre ellas. Esta verdad nos llama a vivir con una fe activa, una fe que no solo proclama las promesas de Dios, sino que también responde a ellas con acción. En Hebreos 10:23 se nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Esta firmeza no es pasiva, es un compromiso constante de confiar y actuar según su voluntad. El Salmo 34:17 no solo nos invita a clamar a Dios, sino que también nos llama a vivir en la certeza de su fidelidad. Cada vez que lo proclamamos, reafirmamos nuestra confianza en su capacidad para escucharnos y librarnos. Y renovamos nuestro compromiso de actuar conforme a su propósito. Este llamado a confiar y actuar es una expresión viva de nuestra fe. Un testimonio de que servimos a un Dios que es fiel y que nunca nos abandona. El Salmo 34:17 se erige como un recordatorio poderoso de la fidelidad de Dios, asegurándonos que Él no solo escucha nuestro clamor, sino que también actúa para liberarnos de nuestras angustias. Esta promesa es más que una declaración. Es una invitación a vivir
con la certeza de que nuestra dependencia de Dios es la clave para superar cualquier adversidad. Estas palabras encapsulan no solo su compromiso con su pueblo, sino también el llamado a que depositemos en Él nuestra confianza absoluta. A lo largo de las Escrituras encontramos un patrón que refuerza esta verdad. Dios nunca es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Desde los primeros relatos de la humanidad hasta la culminación de su obra redentora en Cristo, la narrativa bíblica nos muestra a un Dios activo y cercano. En Éxodo, su intervención en favor de los israelitas esclavizados en Egipto ilustra su respuesta a los clamores de su pueblo. No solo los escuchó, sino que también envió a Moisés como un instrumento de liberación. Éxodo 3:7 lo declara con claridad. He visto muy bien la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Este testimonio no es un evento aislado, sino un reflejo constante del carácter de Dios que sigue siendo válido hoy. Cuando recitamos el Salmo 34:17, no solo recordamos esta fidelidad histórica, sino que también participamos activamente en la reafirmación de su poder en nuestra vida. Las palabras no son meros sonidos, están impregnadas de una verdad viva que transforma nuestra perspectiva. Hebreos 4:12 nos recuerda, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este poder no se limita a consolar, sino que también nos equipa para enfrentar las pruebas con una fe renovada. El acto de clamar al Señor y declarar su palabra tiene un impacto profundo en nuestro espíritu. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es producto de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Cada vez que repetimos el Salmo 34:17, no solo nos recordamos su promesa, sino que también invitamos esa paz a llenar nuestras vidas. Las Escrituras también nos enseñan que la fe no se limita a un sentimiento. Es una acción que requiere rendición y obediencia. En Isaías 40:31 se nos asegura: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán con las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta renovación no sucede de manera automática, sino como resultado de nuestra disposición a buscar a Dios con todo nuestro corazón. La repetición del Salmo 34:17 es un acto de confianza que alinea nuestra mente y espíritu con la verdad de que Él es nuestra fortaleza. El clamor a Dios también nos enseña sobre la importancia de la paciencia. En Habacuc 2:3 encontramos una promesa que nos alienta a esperar en su tiempo perfecto. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este recordatorio nos desafía a confiar en su soberanía, sabiendo que su respuesta siempre llega en el momento exacto. En un mundo donde las soluciones rápidas son la norma, la paciencia es un acto de fe que afirma nuestra dependencia de su sabiduría y su propósito eterno. Cuando meditamos en el Salmo 34:17, también descubrimos que su promesa no es solo para librarnos de nuestras angustias, sino para moldearnos en el proceso. En Romanos 5:3-4 se nos dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza.
Este proceso puede ser incómodo, pero está diseñado para fortalecer nuestra fe y profundizar nuestra relación con Él. Al proclamar este salmo, no solo buscamos su intervención, sino también su obra transformadora en nuestras vidas. La Escritura nos anima continuamente a recordar que la victoria no depende de nuestra fuerza, sino de su poder. En Zacarías 4:6 leemos: no será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Este principio se manifiesta de manera especial cuando enfrentamos desafíos que parecen imposibles de superar. Al declarar el Salmo 34:17, estamos reconociendo que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de su capacidad infinita para obrar en medio de las pruebas. Además, este salmo nos invita a reflexionar sobre el papel que juega la alabanza en nuestras oraciones. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó un ejército que parecía invencible. En lugar de recurrir al miedo, lideró al pueblo en alabanza al Señor. Mientras cantaban: den gracias al Señor porque su amor es eterno. Dios intervino y les dio la victoria. Este relato no solo nos muestra el poder de la alabanza, sino también la importancia de proclamar su fidelidad incluso antes de ver el resultado. Cada vez que recitamos el Salmo 34:17, estamos participando en esta dinámica de fe activa, recordando que nuestra esperanza está en aquel que nunca falla. El Salmo 34:17 también nos llama a vivir con gratitud, sabiendo que Dios está obrando incluso en medio de las pruebas. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: den gracias en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este espíritu de gratitud no minimiza nuestras luchas, pero nos ayuda a enfocarnos en su fidelidad, permitiendo que nuestra fe crezca a medida que confiamos en su propósito. Finalmente, este salmo nos lleva a comprender que nuestro clamor no solo impacta nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean. En Mateo 5:14-16, Jesús nos llama a ser luz del mundo, recordándonos que nuestra fe tiene el poder de inspirar a otros. Cuando proclamamos el Salmo 34:17 y vivimos conforme a esta verdad, no solo experimentamos su fidelidad, sino que también nos convertimos en testigos de su gracia para quienes necesitan esperanza. El Salmo 34:17 no es solo una declaración de su intervención, sino una invitación a vivir en confianza, gratitud y obediencia. Cada palabra es un recordatorio de que su fidelidad nunca falla y que en Él encontramos la fortaleza para enfrentar cualquier prueba. Al proclamar esta promesa no solo afirmamos nuestra fe, sino que también nos conectamos con su propósito eterno, sabiendo que su plan siempre es para nuestro bien. El Salmo 34:17 nos ofrece algo más que una simple promesa. Es una ventana al corazón de Dios, un reflejo de su amor inagotable y un recordatorio de que nuestras oraciones no caen en el vacío. Claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Estas palabras no solo nos invitan a confiar, sino que también nos desafían a vivir en la certeza de que Dios obra de formas que muchas veces trascienden nuestra comprensión. Este versículo no es una repetición estática de esperanza. Es un llamado dinámico a transformar la manera en que enfrentamos nuestras pruebas, permitiéndonos descubrir un propósito divino que se despliega incluso en medio de nuestras dificultades. El acto de clamar a Dios no es una práctica diseñada para cambiarlo a Él, sino para cambiarnos a nosotros. Cada vez que recurrimos a esta promesa, somos llevados a un espacio de dependencia absoluta, donde nuestras preocupaciones
dejan de ser un peso y se convierten en ofrendas entregadas a sus manos. Esta dinámica nos lleva a un lugar de encuentro íntimo, donde su presencia se convierte en la respuesta a nuestras preguntas y su paz reemplaza la inquietud que parecía inquebrantable. Es en este proceso de clamor donde el Salmo 34:17 cobra vida, no solo como un consuelo, sino como una transformación activa de nuestra relación con Dios. A través de toda la Escritura, la voz de los justos que claman a Dios no solo refleja una necesidad inmediata, sino un deseo profundo de comunión. El Salmo 34:17 no es solo una promesa de liberación, sino una puerta que se abre a una relación más profunda con el Señor. Cada vez que pronunciamos estas palabras, nuestras almas son alineadas con el diseño perfecto de Dios y encontramos que la verdadera victoria no siempre se encuentra en un cambio externo, sino en el cambio interno que Él produce al moldearnos conforme a su voluntad. Este salmo también nos invita a redefinir lo que entendemos por liberación. En nuestro entendimiento humano podemos asociar la liberación únicamente con la resolución de nuestros problemas. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la liberación que Dios nos ofrece va más allá de las circunstancias terrenales. Es un llamado a experimentar su presencia como nuestro refugio y fortaleza en medio de las pruebas. En Juan 16:33, Jesús nos asegura: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Este recordatorio nos invita a ver nuestras luchas desde la perspectiva de su victoria, permitiendo que su paz y su propósito iluminen incluso los momentos más oscuros. El Salmo 34:17 no solo nos invita a clamar, sino a vivir con una confianza expectante en el carácter de Dios. Esta confianza no es un salto ciego, sino una fe arraigada en la certeza de que Él siempre es fiel. Cuando recordamos que el Dios que escucha nuestros clamores es el mismo que sostiene el universo, encontramos una valentía que supera nuestras limitaciones. Cada palabra pronunciada en oración se convierte en un acto de rendición que nos libera del peso de intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Además, esta promesa nos anima a explorar una dimensión más amplia de nuestra fe, la alabanza como respuesta a su fidelidad. A menudo nuestras oraciones pueden estar llenas de súplica, pero el Salmo 34:17 nos invita a equilibrar nuestras peticiones con gratitud. Al proclamar su fidelidad incluso antes de ver su intervención, afirmamos que nuestra esperanza no está en el resultado, sino en aquel que tiene el control. Este tipo de fe transforma no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestra capacidad para enfrentar las pruebas con un espíritu de gozo. El Salmo 34:17 también nos confronta con una verdad profunda. Nuestras angustias no son barreras para el amor de Dios, sino oportunidades para experimentar su gracia de maneras que nunca habríamos imaginado. Cuando clamamos a Él, no solo estamos buscando una solución, sino permitiéndonos ser moldeados por su propósito eterno. Cada dificultad que enfrentamos se convierte en una herramienta en su mano, utilizada para refinar nuestra fe y prepararnos para lo que Él tiene reservado. Las palabras de este salmo nos invitan a reconsiderar el significado de ser justos ante Dios. En un mundo donde el éxito a menudo se mide por logros visibles, este versículo nos recuerda que el favor de Dios no se basa en nuestras habilidades, sino en nuestra disposición a buscarlo con un corazón sincero. La justicia de la que habla este salmo no es una perfección alcanzada por nuestras fuerzas,
sino un regalo recibido a través de su gracia. Es su obra en nosotros lo que nos capacita para clamar con confianza, sabiendo que su respuesta no depende de nuestro mérito, sino de su amor inagotable. Al repetir el Salmo 34:17, también descubrimos una verdad liberadora. Nuestra identidad no está definida por nuestras angustias, sino por nuestra relación con Dios. En medio de las pruebas es fácil permitir que nuestras dificultades nos definan, pero este versículo nos recuerda que somos más que nuestras luchas. Somos hijos e hijas del Rey y nuestra posición en su familia nos da acceso a su presencia, su paz y su provisión. Esta verdad cambia la forma en que enfrentamos nuestras batallas, permitiéndonos caminar con confianza, sabiendo que nunca estamos solos. Este salmo también nos impulsa a mirar más allá de nosotros mismos y a considerar cómo nuestra fe puede impactar a quienes nos rodean. Cada vez que clamamos al Señor y experimentamos su fidelidad, somos testigos de su gracia para un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Nuestra experiencia de su liberación no es solo para nuestro beneficio, sino para ser compartida como un testimonio vivo de su poder. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo escribe: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Este llamado nos invita a convertir nuestra fe en acción, mostrando su amor a través de nuestras vidas. El Salmo 34:17 no es solo un refugio en tiempos de angustia, sino una invitación a vivir en una relación más profunda y transformadora con Dios. Cada palabra nos acerca a su corazón, recordándonos que aunque enfrentemos dificultades, su fidelidad es nuestra ancla. Este versículo nos invita a clamar con confianza, a vivir con gratitud y a caminar con la certeza de que su plan siempre es bueno. En él encontramos no solo la solución a nuestras angustias, sino también la fuerza y el propósito para caminar en su luz, sin importar lo que enfrentemos.